quizás pasadas. Ya en las clases pasadas hemos venido desarrollando también algunos temas de las cuales nosotros debemos de recordar ya que son complementarios, ¿ya? Para iniciar con la sesión del día de hoy debemos recordar algunas normas claras respecto a las clases. Solamente se puede activar el micro siempre y cuando cada uno de ustedes deseen hacer una pregunta o tengan alguna duda respecto al tema que yo estoy desarrollando, ¿sí? No hay que activarlo por activar para evitar inconvenientes e interferencias con sus demás compañeros, ¿sí? Recuerden, hay que estar atento, la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Alumno que cuando yo llame y no me responda, alumno que no, para mí considero de que no está en clase durante la clase, si tienen algún inconveniente, están en el trabajo, pero me están escuchando, sería bueno que me lo comenten en el chat, ¿sí? Y si alguno de los estudiantes se conecta durante ya la clase, a mitad de clase, tiene la oportunidad, sí, de seguir durante la clase, pero el saludo o las preguntas que quieran realizar lo hacen en el chat, siempre y cuando ingresen tarde. ¿Y chicos? ¿Quedó claro las normas de la clase, de la sesión? Sí, profesora. Sí, Sí, ¿Ya? maestra. muy claro. Por favor, más que todo para que no haya interferencias. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar con la primera clase, ¿sí? De la sesión del día de hoy. A ver, ahí, ¿qué observamos, chicos? ¿Quién me podría manifestar? Una pregunta, Miss. Ya, tenemos preguntas. ¿Qué más? Los signos. Saludos. Ya. Saludos, ya. Comunicación. Ya, a ver, ¿quién? Cecilia. Dígame, Miss. A ver, Cecilia, ayúdame con la lectura. A ver, ¿cómo tú vas? A ver, queremos escuchar cómo leerías estas palabras. A ver. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mañana jugaremos partido, ¿verdad? No puede faltar, si no perdemos. Me voy a dormir. Muy bien. A ver, cada una de esas expresiones que acaba de leer Cecilia, ¿están qué? Ese slash, ¿qué nos simboliza? ¿O qué nos representa? ¿Qué creen que nos representa? Un mensaje, Miss, una conversación. Ya, puede ser un mensaje, una conversación. Pero esos slash que nosotros vemos ahora nos va a representar que son palabras separadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que son frases o palabras que pertenezcan quizás a otro contexto. Pero si yo le quito el slash de cada una de las palabras que le sigue, ¿qué estaría formando? Una oración, Miss. ¿Qué forma? Exacto. Formaría una oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes por la palabra oración? A ver, ¿quién me podría manifestar? Cuando yo les manifiesto oración, ¿qué entienden? ¿Qué se les viene a la cabecita? Chicos, ¿Son sílabas? ¿serán sílabas? ¿Una oración serán sílabas? Es ¿Creen un que sean conjunto de sílabas? palabras.
Es un conjunto de palabras. ¿Qué hemos tenido hace un momento antes de manifestarles el tema? Hemos tenido palabras, ¿cierto? Diversos tipos de palabras, en los cuales al yo juntarlos, voy a formar ¿qué cosa? Voy a formar una oración. Ahora, cuando yo voy a formar una oración, a ver, apagamos el micro, por favor, César, gracias. Ya, cuando yo voy a formar una oración, esta oración debe de cumplir con una característica. Debe de tener significado, debe estar dotado de significación y sentido completo. Ahora, y va a contar con autonomía sintáctica. ¿Por qué diríamos o diremos que va a contar con autonomía sintáctica? ¿Mm? ¿Qué Por los significará elementos, autonomía? ¿Cómo? por los elementos, ¿Será por los elementos? ¿Ya tienes una idea? ¿Qué significará autonomía? ¿Qué entienden por autonomía? Yo, por ejemplo, cuando dijera, César tiene autonomía para realizar sus actividades, ¿a qué me refiero ahí? por un concepto, ¿Cómo? por un concepto, Por un concepto. No, a ver, cuando yo voy a hablar de autonomía, cuando yo voy a elaborar una oración, primera característica, debe de estar dotada de significado y tener un sentido completo. ¿Por qué debe de tener sentido completo y debe estar dotada de significado? ¿Por qué? Porque yo al manifestar o comunicarme con una persona, debe esa otra persona comprenderme y entenderme, ¿ya? Ahora, La profesora. decimos que cuenta con autonomía sintáctica, ¿por qué? Porque al momento de yo elaborar una oración, yo, o mejor dicho, el hablante va a definir a qué contexto se va a referir, ¿ya? No es de que yo vaya a elaborar y esa misma oración va a significar lo mismo para lo demás. Por eso decimos que tiene autonomía sintáctica, es independiente dependiendo su contexto. es para que pueda tomar decisiones. Exacto. No se escucha, Miss. Ay, le voy a apagar el micro. Sí. Entonces, a eso nos referimos. Ahora, en la oración, cuando yo vaya a elaborar una oración, va a tener una estructura, ¿ya? Pero primero recuerden, la oración, cuando yo elaboro, debe de tener sentidos, debe estar dotada de significado y debe de contar con autonomía sintáctica. Segundo, va a contar con una estructura, ¿ya? Esta estructura de la oración va a tener dos partes. Cuando yo vaya a elaborar, va a contar con dos partes. Uno, que se le va a denominar sintagma nominal o también sujeto o sintagma verbal o predicado, ¿ya? Cuando yo hablo del sintagma nominal o sujeto, ¿a qué creen que me refiero? A la primera oración. ¿Será la primera oración? No, 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 no. Cuando yo hablo de la estructura de la oración, estos dos elementos van a formar parte de mi oración. Ya va a tener estos dos elementos. Pero cuando yo hable del sintagma nominal o sujeto, me voy a hacer referencia a la parte inicial de mi texto. ¿Qué quiere decir? No necesariamente inicial. Puede estar ubicados en diferentes partes de mi oración, pero lo va a representar o lo va a formar, o mejor dicho, va a cumplir esta función del sintagma nominal o sujeto, el sustantivo o también llamado sujeto. Recordemos, ¿qué es un sustantivo? Es el elemento de la oración bimembre.
Claro, ¿qué es el sujeto? Pero ¿qué es el sustantivo? Palabra sola, sustantivo, ¿qué es? ¿Qué entienden por sustantivo? Si yo te digo, defíneme la palabra sustantivo, porque para que tú puedas reconocer dentro de una oración al sujeto o al sintagma nominal, debes de conocer básicamente qué es un sustantivo. Tiene la mayor palabras que utilizamos para mencionar a Real, los seres vivos. son entidades sustantivas soberanas. Es sustantivo. Son las palabras que utilizamos para mencionar a los seres vivos. El sustantivo es cuyas palabras. Exacto. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del sustantivo, ya, cuando nosotros vamos a hablar, a ver, apagamos el micro. Cuando nosotros vamos a hablar del sintagma nominal, si bien es cierto, lo va a desempeñar el sustantivo, ¿ya? El sustantivo es la persona, animal, objeto o cosa, como dicen ustedes, ¿ya? Como dicen ustedes. Entonces, cuando yo voy a tener, por ejemplo, la oración, María juega con Francisco, ¿quién desempeña la función de sustantivo? María. María y Francisco. María, exacto. ¿Por qué? Porque María es el sustantivo, es la persona, ¿cierto? Entonces, ese es el sintagma nominal. Aparte de que al sintagma nominal lo va a desempeñar un sustantivo, también lo va a desempeñar un pronombre. A ver, ¿quién recuerda qué es un pronombre? ¿Un nombre de una persona? No. Se les da Palabras a que él, reemplazan al ellos, sustantivo. ella. A ver, cuando nosotros hablamos de pronombre, es aquella palabra que va a reemplazar, Reemplazar al al sustantivo. sustantivo. Exacto. Yo el sustantivo lo uso cuando quiero mencionar el nombre de mi sustantivo. Pero cuando yo ya no quiero mencionar el nombre del sustantivo, voy a hacer uso de pronombres. ¿Ya? Ya, profesora. Sí, mis él, Entonces, ellas, ellos. entonces, por eso decimos que el pronombre también va a cumplir la función de sintagma nominal o sujeto, ¿ya? Ya, profesora. Ya, mis. Ya, mis. ¿Ya? No se le escucha, Miss. Muy bien, entonces, recordemos ellos. Sintagma nominal, ¿quién lo desempeña? El sustantivo y el pronombre, Sujeto. ¿ya? Y Pronombre, porque el sujeto es pronombre. el sustantivo, ¿ya? Ahora, el sintagma verbal o predicado, ¿quién lo desempeñará? El verbo. Sujeto. ¿Quién lo desempeñará el sintagma verbal o predicado? Pronombre. ¿Cómo? Pronombre. No. El pronombre o el sustantivo lo va a desempeñar, él va a cumplir la función de sintagma nominal, más no de sintagma. El sintagma verbal o predicado ya es otra parte de la estructura de la oración. Por ende, no puede formar parte, o mejor dicho, no va a cumplir la función los pronombres ni los sustantivos. ¿Sí?
Ya, profesora. Disculpe por equivocarme. Entonces, a ver, escuchen bien, ¿ah? ¿Quién desempeña la función de predicado o sintagma verbal? ¿Quién cree? La ¿El acción, adjetivo? Miss. La acción, pero ¿qué palabra cumple la acción? Me están dando la función más, no el nombre del tipo de palabra que cumple la función de sintagma verbal o predicado. De la oración, A ver, el ¿El sintagma adjetivo, verbal Miss? o el predicado, como su mismo nombre lo indica ahora, lo va a desempeñar un verbo, ¿ya? Por eso se le denomina sintagma verbal. ¿Quién Verbal, lo desempeña? Lo desempeña un verbo. el Entonces, verbo. si yo te digo, María juega con Francisco, ¿cuál es el sintagma verbal o mencionado predicado? ¿Juega? Juega Francisco, ¿ya? Juega con Francisco. ¿Por qué? Hay una particularidad. Para yo reconocer mi sintagma verbal, si bien es cierto, lo va a desempeñar un verbo, pero a la vez lo va a desempeñar, sí, cumple la función también de predicado, pero ya es toda la acción que realiza. ¿Quién? El sintagma nominal. ¿Quién es el sintagma nominal? El sujeto. Entonces, toda la acción que Él. realiza el sintagma nominal lo va a cumplir la función de predicado. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, eso es parte de la estructura, ¿ya? De la estructura del texto. Ahora, por ejemplo, acá tenemos, ahora, pero para ver nosotros respecto a la oración, porque ese es el tema inicial, recordemos que cumple con una estructura, ¿no? Tiene dos elementos. Ahora vamos a ver los tipos de oraciones que nosotros debemos de conocer al momento de elaborar un texto. O mejor dicho, ya vamos a ver que cuando nosotros nos comunicamos, vamos a cumplir o cada oración que manifestamos cumple un tipo de oración. No todos los mensajes van a ser de una misma forma. Por ejemplo, vamos a tener dos clasificaciones, según su significación y según sus componentes. Van a ser dos elementos, ¿ya? Según su significado, mejor dicho, según lo que yo quiero comunicar con la otra persona que estoy hablando, voy a tener 6 tipos de oraciones, ¿ya? La primera oración es la Ya, oración Miss. enunciativa. Tenemos la oración enunciativa. Cuando yo voy a hacer uso de la oración enunciativa, voy a hacer referencia, ¿ya? A aquello cuando yo voy a comunicar algo que sucede, ha sucedido o va a suceder. Mejor dicho, algo real, algo objetivo. Estas oraciones pueden ser afirmativas o pueden ser negativas, ¿ya? Ya, Miss. No se escucha, Miss. No se escucha, Miss.
Miss, no se escucha. Miss, no se escucha. Creo que se apagó su micro de WhatsApp. Creo que dijo que no tiene mucho internet porque dijo que no está tan bien. Tal vez por eso. Ah, ya. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, Miss, recién. Sí, a ver chicos, le dan por favor un minuto a su docente. Pasa que ella se encuentra en la ciudad de Huaraz y por la lluvia ustedes saben que
dificulta mucho el tema de cobertura del internet, incluso de los dispositivos, ya por la humedad. Entonces, ella está arreglando ese inconveniente con el tema de su laptop, de su celular, para poder continuar con la clase, ¿ya? Mil disculpas por este suceso, por favor. En breve se está nuevamente conectando. No se muevan de sala. Voy a aprovechar en registrarlos para su asistencia, ¿ya? Un momento. Ya. Gracias. Ok, Miss. Muy bien, a ver, disculpen. ¿Ahora sí me escuchan, estimados estudiantes? Sí. Sí. Sí, a ver, inconveniente con el audio, con el internet. Ya, a ver, muy bien, continuamos. Sí, entonces les estaba diciendo que tenemos la oración enunciativa, ¿ya? La oración enunciativa, donde voy a comunicar algo que sucede, que ha sucedido o que sucederá, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que yo voy a manifestar una oración objetiva, una oración real. Una oración real. ¿Qué quiere decir? Basada en la realidad. Sí, pueden ser afirmativas o negativas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. Es algo que yo puedo corroborar, es algo que yo puedo verificar quizás, ¿no? O puedo decir, mañana iré de viaje a Casma, por ejemplo. Entonces, estoy manifestando algo que va a suceder o algo que sucederá. Es cuando yo voy a manifestar este tipo de oraciones o expresiones, voy a hacer uso o estoy haciendo uso de una oración enunciativa. ¿Ya? Ahora, cuando yo voy a expresar duda o probabilidad, estoy expresando una oración dubitativa. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ustedes digan, quizá ingrese a la clase de las 5 de la tarde. Ustedes no están no están afirmando ni negando. ¿Están en qué? Están en duda. Entonces, ahí estoy haciendo uso de la oración dubitativa. ¿Ya? Cuando expreso duda. Cuando digo, quizá cambie la sociedad. ¿Qué estoy expresando? Estoy expresando una duda. Entonces, cuando tú expresas este tipo de oraciones, se le va a denominar oración dubitativa. ¿Ya? Ahora, cuando yo voy a expresar afectividad o voy a manifestar algún tipo de emoción respecto, no sé, algún sentimiento o alguna expresión de emoción al momento de adquirir algo o de tener algo, ¿sí?
estoy haciendo uso de la oración exclamativa. Por ejemplo, no, me levanto y veo el sol radiante. ¡Qué gran día! Digo, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo uso de la oración exclamativa. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien, entonces, pero recuerden, cuando yo vaya a decir, ya, esta es una oración exclamativa, tiene que ser con, se podría decir con mucha emoción o con mucha algarabía, de manera hablada, ¿no? Es como si yo estaría, cuando, por ejemplo, te dan algo que tú siempre has querido adquirir, no vas a decir gracias, simplemente con esa actitud, ¿cómo lo dirías? Gracias. Exacto, voy a hacer con mucha emoción. Al momento de hablar lo voy a expresar de esa manera, pero cuando es de manera escrita, ¿cómo lo voy a representar? Con los signos de exclamación. Con signo de interrogación. Signo de exclamación. Muy bien, con el signo de exclamación yo voy a representar una oración exclamativa. ¿Ya? Ahora, cuando yo voy a expresar algún deseo, cuando yo digo, ¿no? Por ejemplo, ojalá me compren un carro en Navidad. ¿Qué estoy manifestando? Un deseo, una oración desiderativa. Exacto. ¿Ya? Exacto. Estoy manifestando un deseo, algo que yo quisiera lograr, ¿cierto? Ahí, ¿qué estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de una oración desiderativa. Entonces, hasta el momento tenemos 4 tipos de oraciones. Enunciativa, ¿qué les dije? Aquellas que comunican algo real, objetivo. Algo objetivo, algo que quiera corroborar, algo que yo corrobore, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿a qué llamamos oración dubitativa? A la expresión de duda o probabilidad. Duda o probabilidad. Exclamativa. Sobre expresar afectividad, manifestar una emoción. Una emoción, ¿cierto? Y desiderativa cuando voy a manifestar un deseo. Ahora, tengo luego las oraciones interrogativas. ¿A qué me refiero con oraciones interrogativas? Como su mismo nombre lo manifiesta, es una oración cuando yo voy a necesitar o solicitar una información de la otra persona, de la persona con la cual estaba conversando me está escuchando, ¿cierto? Como su mismo nombre lo dice, de manera de interrogación, ¿no? Pero hay 2 tipos de interrogación. Total y parcial. Total es cuando yo voy a solicitar toda la información de la pregunta que estoy realizando y parcial cuando yo voy a manifestar solamente la duda o la respuesta de una parte de esa pregunta. ¿Ya? Ahora, luego tengo las oraciones exhortativas o también llamadas imperativas. Las oraciones exhortativas o imperativas expresan una orden o ruego. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo les digo, apaguen el micro, por favor, ¿qué estoy manifestando? Una exhortativa o imperativa. No, pero ¿qué estoy manifestando? Cuando yo te digo, Una orden. Un ruego, una estoy orden. manifestando una orden. Entonces, cuando yo manifiesto órdenes, estoy haciendo uso de oraciones exhortativas o también llamadas imperativas. Imperativas. ¿Cierto? Exacto. Entonces, yo cuando te diga, elabórame una oración imperativa, ¿qué vas a elaborarme? Una oración ordenando algo, Miss. Ordenando o pidiendo algo. Cuando yo te digo, por ejemplo, ¿me podrías alcanzar un vaso de agua, por favor? ¿Qué tipo de oración estoy haciendo uso? Es una orden. Una orden. Una orden. Un ruego.
Es un ruego, es una solicitud respecto a lo que yo estoy deseando que me den, ¿cierto? Entonces, esa también es una oración exhortativa o imperativa. Imperativa. ¿Listos? Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de oraciones según su significado tengo? Según lo que yo quiero manifestar. 5. 5. 6, Miss. 2 totales y parciales. 6, Miss. 6 tipos de oraciones. ¿Ya, chicos? 6 tipos. Es según su intención significativa. Ahora, según sus componentes, vamos a tener 2 tipos. Ya, según sus componentes voy a tener 2. Ya, según sus componentes voy a tener 2 tipos. Tengo la oración bimembre y la oración unimembre. Hace un momento una de ustedes me decía, Miss, según sus elementos, según sus componentes. Entonces, cuando yo menciono o digo que es una oración bimembre, ¿a qué haré referencia? Voy a hacer referencia a cuando la estructura de mi oración va a ser dual, ¿ya? Va a tener 2 elementos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 2 elementos? Esos 2 elementos va a estar representado cuando mi oración va a tener sujeto y predicado. Si mi oración que yo vaya a estar manifestando tenga sujeto y predicado, es una oración bimembre. Pero si mi oración no tiene sujeto y no tiene tampoco, o no se puede descomponer ni en sujeto ni en predicado, estoy haciendo uso de ¿qué tipo de oración? De una oración unimembre, ¿ya? De una oración unimembre. Cuando yo no puedo dividir ni en sujeto ni en predicado. Por ejemplo, cuando yo digo auxilio, esa oración, ¿puedo manifestar o puedo separar en sujeto y predicado? No. No, Entonces, ahora, mientras que cuando yo digo, por ejemplo, todos los niños o los alumnos del cuarto A bailan hermoso. Es una bimembre. Una oración bimembre. Es una oración bimembre. ¿Por qué? porque Porque tiene sujeto y separa, predicado. lo puede separar. Exacto, tiene sujeto y predicado. Miss, no se escucha. Desempeñaría ahí la función de sujeto, chicos. Perdón, no se entendió. En la oración que les manifesté, ¿quién desempeña la función de sujeto? La oración. Los alumnos. Los alumnos. del cuarto. Ah. Los alumnos de cuarto A, ¿cierto? ¿Y qué parte de la oración cumpliría la función de predicado? Que bailan bonito. Exacto, que bailan bonito. ¿Ya? Entonces, esa oración sí la puedo descomponer tanto en sujeto como en predicado. Mientras que la palabra auxilio no la puedo descomponer. Entonces, cuando yo voy a poder descomponer, se le denomina oración bimembre. Cuando no la puedo descomponer, oración unimembre. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Miss,
¿Sí? ¿Les escucho? No, todo claro, Miss. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, como no hay duda, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, para que pongan en práctica lo que les acabo de manifestar. Me van a elaborar este siguiente ejercicio, en la cual les voy a dar, exagerando, 3 a 4 minutos nada más, y luego voy a llamar a cada uno de ustedes para así también registrar la asistencia y ver cuál es la respuesta. En la primera tienen que enlazar y en la segunda me tienen que crear oraciones dependiendo acá, ¿no? Enunciativa afirmativa, enunciativa negativa, pero, a ver, yo me voy a dar cuenta si lo hacen, si lo han realizado o no. ¿Por qué? Porque voy a llamar a uno de ustedes, quizás esa persona me vaya a manifestar sus respuestas y la siguiente solamente copie o cambie algunas palabras. Las oraciones que creen debe de ser distinta. ¿Ya? 4 minutos para que desarrollen esto. Miss, una pregunta. ¿Eso va a tener como sujeto y predicado? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿La oración va a tener sujeto y predicado? A ver, según lo que te pide, lo que les voy a pedir solamente según lo que te pide. Acá te está pidiendo, por ejemplo, una exclamativa. Entonces tú elabórame tu oración exclamativa. La idea es que cumpla la función de exclamación. No lo tenemos que hacer en pantalla. Vamos a empezar. Miss, en el segundo ejemplo es exclamativa afirmativa y exclamativa No, negativa. ahí es enunciativa afirmativa. No es Tenemos exclamativa. que hacer Enunciativa. tres, Ya, en la primera es relacionar, tienen que identificar de las oraciones que te aparece al lado derecho, qué tipo de oración será. Ojalá apruebe el examen, por ejemplo, ¿qué será? Exclamativa, enunciativa, dubitativa, ¿ya? A trabajar. Miss, disculpe, una pregunta. Todas las preguntas, solamente una. Chicos, les dije todas, ambas preguntas. Está corriendo el tiempo, ¿eh?
Muy bien, chicos. Lo terminaron, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? A ver, empezamos. Cecilia, Elizabeth. Muy buenas. Buenas. A ver, Cecilia. A ver, cuando yo digo, ojalá apruebe el examen, ¿qué tipo de oración será? Dubitativa. ¿Dubitativa? ¿Será dubitativa? A ver, Clara. Sí, Miss. Clara. ¿Coincides con tu compañera? ¿Cómo, Miss? No la entendí bien. ¿Coincides con tu compañera? No, Miss. ¿Qué tipo de oración será? Enunciativa y afirmativa. No. Parece que no me han entendido, ¿ah? Porque yo he preguntado. ¿Tienen dudas? No, me dijeron. Elisandra. Es exclamativa, Miss. No, tampoco. Elisandra. No, es ojalá aprueben el examen, es interrogante, durativa. Es Elisandra. Desestativas. Bueno, Elisandra me parece que no está en la clase. Melba. Es exhortativa. No. Andrea. No me adivinen, chicos. durativa, Miss. No. Andrea. ¿Exclamativa? No. A ver, para que sea exclamativa, ¿qué le faltaría ahí? Exhortativa. Me parece que me están adivinando las respuestas, chicos. Miss, ¿puedo hablar yo, por favor? ¿Cómo? La respuesta correcta es desiderativa. Exacto, muy bien, Juan, excelente. Es desiderativa. ¿Por qué será desiderativa? Porque está que quiere decidir. ¿Es tipo de oración o está- expresativa, algún hecho, deseo, algo así? Deseo. ¿Cómo yo sé que está manifestando un deseo? Porque al inicio me sale y dice de ojalá, ¿cierto? Estoy manifestando un ojalá. Es por ello que yo digo que ojalá apruebe el examen es una oración desiderativa. Ay, la marqué con dubitativa. ¿Ya? ¿Ven? Me parece que no me han prestado atención, chicos. Les manifesté al inicio que deberían de manifestarme si es que ustedes tienen duda. Ahora, el siguiente, a ver, para todos. Veo que ninguno me entendió, solamente uno, que es Juan. ¿Vas a venir a la excursión? ¿Qué tipo de oración será? Interrogativa. Interrogativa. ¿Por qué? Más rápido lo saco. Por los signos, ¿cierto? Teresa tiene una mascota. ¿Qué tipo de oración es? Afirmativa. Enunciativa, afirmativa. ¿Cierto? Enunciativa, afirmativa. Cuando yo digo cierra la puerta. Exhortativa, profesora. Exhortativa. ¿Por qué? Exhortativa. ¿Por Porque qué? Te doy una orden. Estoy dando una orden. Una orden. ¿Ya? Cierra la puerta, estoy dando una orden. Justo me has dado.
¿Qué susto me has dado? Esa es exclamativa. Exclamativa. ¿Ya? En esta tienda no hay lo que tú buscas. Es Negativa. Anunciativa negativa. dutativa. Enunciativa, negativa. Negativa. Tal vez tengas que visitar. Dutativa. Dubitativa. Es una duda. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Ahora sí. Sí, Miss. Entonces, ¿hay cuántos tipos? Hay 6 tipos de oraciones según lo que yo quiero manifestar, según lo que yo quiero dar a entender a la otra persona. Y 2 tipos según sus elementos, según sus componentes. Según lo que yo quiero dar a conocer a la otra persona, tengo enunciativa cuando va a ser una información objetiva, real, algo que yo puedo corroborar, así sea en presente, pasado, futuro. Dubitativa cuando voy a expresar duda, probabilidades. Ya exclamativas cuando voy a expresar alguna afectividad, alguna emoción, de manera hablada, con gran algarabía, y de manera escrita, con los signos de exclamación. Desiderativas cuando voy a expresar un deseo. Interrogativas cuando voy a manifestar una respuesta. ¿Ya? Y exhortativa o imperativa va a ser una orden o ruego. Recuerden, 2 tipos según sus componentes. Remember cuando yo puedo separar. A ver, apagamos el micrófono. ¿Ya? Gracias. Remember cuando yo puedo separar mi oración, tanto en sujeto como en predicado. Y unimembre cuando no puedo dividir ni en sujeto ni en predicado. ¿De chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien, chicos. Una pregunta, la tarea que vamos a A ver, chicos, para no tener para la siguiente clase, les voy a pedir un favor. Para no tener esas interferencias de yo estar escuchándome mi voz a mí misma cuando activan el micro, algunos de ustedes es porque están desde 2 dispositivos, ¿ya? Por favor, hay que evitar ello para una siguiente clase, porque el momento que ustedes activan el micro, hacen una pequeña interferencia que incomoda a los